Juan 19, versículos del 28 al 30. Leemos todos unánimes juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Amén. Soberano Dios, que esta palabra que tú nos traes hoy cumpla el propósito de nuestras vidas. Seamos traspasados, Señor, para vida eterna, Señor. Y quien no ha nacido, que hoy nazca de nuevo, Señor, para la gloria de Dios Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Recordándoles el seminario los días jueves, 7 de la noche, en este lugar. Es un tiempo maravilloso. Estamos entrando a un tiempo donde Dios en su entera plenitud, porque nada lo puede contener a Él, ni el cielo de los cielos lo puede contener. Se rebajó a sí mismo haciéndose en forma de hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Esta clase tiene un tiempo muy especial y yo lo invito a que venga los jueves para que conozca la palabra. Y hablando de ese tema es pertinente recordar que esta porción que estamos leyendo es el momento culmen, el momento más importante, más trascendental, no en su vida de fe, o bueno, sí en su vida de fe, pero conforme a la humanidad. Este tiempo aquí, cuando el Señor está hablando en la cruz, consumado es, pues Él está diciendo muchísimas cosas. En otras versiones dice, todo se ha cumplido. ¿Y de qué estamos hablando? Por ejemplo, nosotros los cristianos cuando leemos esta porción pensamos, ¿no? Todo se ha cumplido. Bueno, ¿qué se cumplió? Dios nos perdonó. Por su sangre somos redimidos, ¿sí? Salvación y vida eterna. Y esto lo entendemos, pero detrás de todo esto hay una cantidad de cosas y vamos a permanecer trabajando cada una de ellas, pidiéndole al Señor que nos guíe para que la iglesia comprenda el significado de esa palabra consumado es. No es cualquier palabra. Todo se ha cumplido, está hablando de que realmente todo se ha cumplido. Y está hablando desde antes de Adán, está hablando desde Abraham hasta Abraham, está hablando de Abraham hasta Moisés, y está hablando desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús, y está hablando desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús. Y está diciendo que todas las escrituras, todo lo que fue escrito, 1800 y tantos años antes, todo lo que se había hablado acerca de Él, en ese momento se ha cumplido. Amén, hasta ahí estamos bien. Y hay algo particular en este texto que estamos viendo. Y que quería referirme al versículo 28. Mire conmigo el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿qué? Ya todo se había cumplido. Que tenía que ser azotado, se cumplió. Que tenía que ser puesto en la cruz, crucificado, morir por nuestros pecados, morir como un criminal, ¿cierto? Todo. Lo que predijeron los profetas, todo lo que estaba escrito, ya lo dijimos, se estaba cumpliendo. Y él ya lo sabía, pero faltaba una cosa. Ahí dice, tengo sed. Y esto es muy importante, esa palabra, tengo sed, porque está diciendo y está mostrando lo que muestra en el Salmo 22 y lo que está mostrando en el Salmo que leímos, en el Salmo 69. Dice que su boca estaba seca y su lengua se pegaba a su paladar, ¿cierto? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en la vida ha experimentado el tener sed, ¿sí?
Y si alguno de ustedes en la vida ha experimentado beberse una copa de vinagre. El vinagre, vamos a hablar precisamente del vinagre. Y yo alguna vez tuve la curiosidad de beberme una copa de vinagre y de verdad cuando baja por la garganta es como si le quemara a uno. Es muy sabroso cuando usted adereza la ensalada y los alimentos, ¿cierto? Con vinagre. Pero tome el vinagre así, a palo seco, y después me cuenta, ¿no? A veces se puede diluir un poquito mejor en agua, 2, 3 cucharaditas de vinagre en medio vasito de agua y así lo puede uno bajar, ¿cierto? Dice inclusive que es muy bueno para la salud. Y aquí está diciendo él, tengo sed. Y dice, y estaba allí una vasija llena de ¿qué? Vinagre. Pregunta, ¿sabía Jesús que esa vasija iba a estar ahí? Claro que sí. ¿Sabía que iba a estar llena de vinagre? Claro que sí. Y este vinagre que él está tomando no es cualquier vinagre. Resulta que la Biblia nos está hablando de dónde se produce ese vinagre. ¿Sí? Y ese vinagre tiene una connotación espiritual tremenda. Y eso es lo que vamos a enfocar hoy. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que hay diferentes tiempos. La Biblia habla de dispensaciones. ¿Sí me explico? Hay un tiempo hasta el Génesis, hay un tiempo hasta Adán, vuelvo y lo repito, hay otro tiempo hasta Abraham, hay otro tiempo hasta Moisés, y desde Moisés, que empieza la ley, ¿cierto? La ley que fue entregada ¿por quién? Por el ángel de Jehová a Moisés, empieza ese tiempo de la ley hasta este momento. En este momento está terminando ese tiempo, el tiempo de la ley. Por eso el Señor dice, consumado es, todo se ha cumplido. En ese momento nosotros podemos ver que desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección hay un lapso también que ha partido la historia de la humanidad en dos. Y no solo para nosotros, sino para todo ser que existe y ha existido en el mundo. Entonces, este vinagre es el producto de una cosecha que Dios mismo, óigalo bien, plantó para él. Y no dio los frutos que él esperaba. En la Biblia el Señor nos muestra que él mismo planta una viña, toma ese terreno, le quita todas las piedras, lo limpia, lo prepara, ¿cierto? Le echa ¿qué? Abono. Lo cerca de un gran vallado, vallado, ¿para qué? Para que las zorras no entren y se coman los frutos y dañen la viña, ¿cierto? Y fuera de eso construyó una torre para estar vigilante y construye un lagar donde esas uvas que él está cosechando sean exprimidas y produzca un ¿qué? Un buen vino. Pero desafortunadamente hay un lío que no produjo buen vino. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Por qué es trascendental? Y yo le pido a usted el favor de que se ponga el cinturón y se me aguante. Se ponga el cinturón porque esto es muy, muy importante. Tiene una connotación espiritual tremenda. Isaías capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice el Señor, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ah, caramba. Entonces miraba yo las otras versiones, la Septuaginta
La Septuaginta dice así, al final, y guardé que hiciera uvas e hizo espinos. Imagínense, a veces de lo que uno da, espera recibir, pero uno da y recibe ¿qué? Odio. Aquí dice espinos. Sigamos leyendo. Palabra de Dios para todos. La última parte dice, Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Nueva versión internacional. Él esperaba que diera uvas buenas, pero acabó dando uvas ¿qué? Agrias. Otra versión, uvas amargas. Entonces los frutos que Dios esperaba de su viña no fueron conforme a Él los esperaba. Y de estos frutos, ¿quiénes son? Pues en ese momento era el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. A ellos les está hablando. Pero déjeme recordarle que ahora nosotros también hemos sido tomados como hijos y que Dios ha quitado esa pared intermedia que había entre ellos y nosotros para hacer un solo pueblo conforme a su voluntad. Y nosotros hoy en día estamos haciendo exactamente lo mismo. Dios nos ha sembrado a nosotros, ha puesto su palabra en nosotros y pregunto yo, pregúntese usted, si de verdad usted está haciendo un fruto agradable a Dios. O si de verdad usted es una amargo, con espinos, agrio. ¿Me hago entender? Y cada uno de nosotros necesitamos en nuestra intimidad, por medio del Espíritu Santo, preguntarnos si estamos siendo frutos agradables a Dios. Amén. Y dice el Salmo 69, versículo 21. ¿Ya lo tienen ahí? En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. ¿Entiende la posición del Señor? Él estaba en la cruz con sed, con su lengua pegada a su paladar. Y pide, ni siquiera pidió agua, dijo, tengo sed. Y ha mojado una esponja con vinagre y se la han puesto. ¿Y sabe qué hace el Señor? Dice la palabra que Él bebió. ¿Por qué beber esta bebida que no es agradable en esa condición, tiene esa connotación espiritual tan tremenda en su vida, en la vida mía y en la vida de toda la humanidad? Todos los milagros, todos los prodigios, todas las parábolas, todas las historias, todas las fiestas judías, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, el cumplimiento de las promesas que Dios le hace a Abraham, la muerte del Señor en la cruz, todo tiene un significado perfecto. Miremos el libro de Hebreos, capítulo 6. ¿Por qué hablamos de Hebreos? Y por qué nuevamente, yo creo que cada semana también estamos hablando de Abraham. ¿Por qué es tan importante esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque esa promesa dice así, y en ti serán benditas todas las naciones, y en tu simiente, dice el libro de Gálatas, y la simiente de Abraham es Jesucristo. La descendencia de Abraham es ¿quién? Jesucristo. Lea Mateo capítulo 1. Y usted ahí va a ver nuevamente la genealogía de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesús. ¿Me hago entender? Entonces leamos Hebreos capítulo 6 y recordemos esa promesa. Mira las estrellas de los cielos y cuéntalas. Y bendeciré todas
las naciones por medio de ti. Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6, 13. Por favor, ponga mucha atención cuando a veces nosotros vamos a una película, si usted se levanta y se va a hacer chichi y vuelve, de repente empieza, ¿y qué pasó? ¿Sí me hago entender? Es que si no tomamos el hilo, esta predicación no va a servir. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les dije, se me ponen el cinturón y se me aguantan. ¿Sí? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Entiende que Dios no puede jurar por uno mayor? Porque no hay otro mayor. Entonces, ¿qué hace Dios? Juró por sí mismo. ¿Y qué juró? Dice ahí, diciendo, 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ojo lo que dice aquí. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Palabra clave, promesa. Porque ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que Abraham está trayendo por tantas generaciones? Te bendeciré, mira las estrellas del cielo. En el tiempo de un año, tu esposa tendrá un hijo. ¿Se cumplió? Se cumplió. De cierto te digo que tu pueblo estará cautivo 400 años. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió? 430 años estuvo esclavo el pueblo en Egipto. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Y aparte de eso, que nosotros podemos ver la historia que se cumple, ¿correcto? Porque todas las promesas se cumplieron. Ellos tomaron posesión de la tierra prometida donde fluía la leche y la miel. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Lo bendijo? Claro que lo bendijo. Y finalmente fueron 12 tribus. Todo se ha cumplido, tal cual el Señor lo ha dicho. Y habiendo, versículo 14 otra vez, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, cuando usted jura, ¿por qué jura usted? Se lo juro por mi mamá. Se lo juro por mi abuelita. Se lo juro por mí misma. Se lo juro. Y usted no lo jura por usted, sino ¿por quién? Por otro. Dios no puede jurar por otro, porque no hay otro. Dice el versículo 17, y esto es importantísimo. Por lo cual, ponga atención aquí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿a quién le está hablando Dios ahí? A los herederos de la promesa. Ojo, no todos somos herederos de la promesa, solamente aquellos que han creído con fe. Todo aquel que lo recibe a Él, Dios lo recibe como hijo. Y no por una relación sexual de carne o sangre, sino por su Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Ahora nosotros somos nuevas criaturas nacidas en Cristo, no por voluntad de hombre o mujer, sino por voluntad de Dios. Eso tiene que quedar claro. Si usted no cree con fe, este mensaje no es para usted. Entonces, está hablando de dos cosas: herencia y promesa. Mire lo que dice aquí. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente
a los herederos de la promesa. ¿Qué vamos a recibir nosotros? La promesa, lo que Dios prometió, la promesa del Padre. La promesa del Padre viene nuevamente, viene por Abraham. Y vamos a ver cuál es la promesa del Padre. La promesa, bueno, voy a leer el 17 para que estemos en contexto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Y está jurando y está diciendo, oiga, lo que le prometí a Adán, hoy les juro que se los voy a cumplir. ¿Entiende lo que está haciendo Dios? Todo lo que escribió Dios por medio de los profetas en todo el Antiguo Testamento le está diciendo el Señor hoy a cada uno de ustedes. Vea, se lo voy a cumplir. Crea en mí, tenga fe. Dice ahí, para que por dos cosas inmutables, versículo 18. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, oído, es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Se entiende que le está hablando a los que ya tomamos la decisión de amarle a Él, de seguirle a Él, de predicar su palabra, de hacer su voluntad. Este mensaje es para la iglesia del Señor. Este mensaje es para cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Y usted que está en internet, entienda que necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Miremos de qué está hablando. Es que esta mañana traía mi computador normal y se rebeló, dijo, no quiero trabajar. Entonces traje este y todavía no le tengo el tiro. ¿Qué se necesitaba o qué necesitamos más bien nosotros para dar cumplimiento a la promesa del Padre? Que el Señor, ponga atención, para que se cumpliese la promesa del Padre en cada uno de nosotros, ¿qué se necesitaba? Que el Señor muriera en la cruz y cumpliese todo lo que se cumplió, aún que tuviera sed y aún que le dieran de beber de esta vasija que contenía vinagre. Jesús en la cruz, dice la Escritura que Él se hizo maldito por los malditos. 3 veces maldito en la cruz. Tomó el lugar suyo. Usted era el maldito. Y digo era porque ahora usted es nueva criatura. Y tomó su lugar y murió en vez de usted. ¿Sí me hago entender? Murió en vez de usted. Y sabe que nosotros muchas veces ni siquiera tenemos eso en cuenta. Ni siquiera lo volteamos a mirar. Ni siquiera pensamos en ese sacrificio de lo que estamos hablando hoy. Y ni siquiera muchos, y digo muchos, que han escuchado esta predicación quizá en otros lugares o han leído esta porción, ¿cierto? Llegan a su casa y, como decían los maestros de la vieja escuela, no sé si todavía lo usan, le entró por aquí y le salió por acá, no sé. Jesús se hace maldito por los malditos y dice, consumado es. Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 y vamos a tener esas dos porciones en nuestra mente. Hebreos capítulo 6, que estamos estudiando, y Gálatas 3, vamos a Gálatas 3, 13 y 14. ¿Qué sucede en la cruz? Ojo a esto. Gálatas 3, 13, ¿ya lo tiene? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dese cuenta que nosotros no podemos. Es por medio de Él. Él, eso se llama sustitución. Nos sustituyó en la cruz del Calvario. Entiende que cuando dijimos que se había hecho 3 veces maldito, dirán ustedes, ¿pero de qué? Recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Para entender de qué está hablando. El lío con nosotros, y vuelvo y lo repito y lo voy a decir cada semana, el Señor lo dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces nos dicen, no, ¿qué representa la serpiente? Y todo el mundo, a Satanás. Pero mire lo que dice el Señor aquí. Juan capítulo 3, versículo 14. Palabra textual de nuestro Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando el Señor? Pues cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, empezaron a murmurar, así como hacemos nosotros aquí, porque murmuramos. Auxilio. ¿O no murmuramos? Es que me dijo mi hermano, es que se puso la misma corbata el pastor, es que pintaron y dejaron ese huequito, porque somos así. Me miró feo, lo vi en sus ojos, ¿sí me hago entender? Murmuramos. Y el pueblo murmuraba contra Moisés y contra Dios. Nos sacó aquí al desierto para venir a comer este pan. ¡Qué pereza! Que nos dan de comer todos los días maná. ¡Qué pereza! Decía el pueblo. ¿Estaban qué? Estaban cansados del camino, ¿cierto? Cansados, hastiados de comer maná, ¿no? Y el Señor les envía serpientes ardientes. Y los picaban y se morían. Y al ver tanta mortandad se fueron donde Moisés y le dicen, oye, ve y pídele al Señor que quite esas serpientes que nos están matando. Y efectivamente Moisés tiene ese encuentro con el ángel en el desierto y le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, en un lugar alto, y todo aquel que mire la serpiente no morirá. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente, un animal maldito. Bronce, material, maldito. Dice la Escritura que todo aquel que es levantado en un asta, ¿se hace qué? Maldito. Y todo aquel que miraba a la serpiente no moría. Por eso dice el texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted va a encontrar esa historia en Números 21:9. Anótelo y léalo en su casa. Números 21:9. Entonces, todo aquel que mira a la serpiente no muere, pero todo aquel hoy en día que pone sus ojos en Cristo, dice la Escritura, no morirá. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador, ojo, de la fe. De la fe. Esa palabra, mire, es tan importante. Y vamos a ver qué es la fe ahorita más adelante para que nosotros estemos claros en esto. Entonces,
Dice que en aquel momento, cuando el Señor da sus últimas palabras, dice que todo se oscureció. Dice que el velo del templo en el cual adoraban, en el cual solamente una vez el sacerdote al año podía entrar, correr la cortina y pasar, ese velo se abrió en dos y fue abierto. ¿Y qué representaba eso? Que ahora cada uno de nosotros puede entrar al lugar santísimo y presentarse delante de la presencia del Señor, habiendo no hecho ningún sacrificio. Ya no necesita sacrificio, porque el sacrificio estaba muriendo en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. ¿Está entendiendo? El Cristo muere por todos nosotros. No hay sacrificios. ¿Qué puedo hacer yo cuando Él murió por mí? ¿Qué puede ser usted cuando Él dio la vida por toda la humanidad? ¿Me hago entender lo importante de todo esto? Y estamos hablando, volviendo a la porción que leímos de Hebreos, que nosotros somos herederos de esas promesas. Y vuelvo y repito, entiende que si usted no ha creído, este mensaje no es para usted. Mire Gálatas nuevamente, estamos en Gálatas capítulo 3 versículos, ya leímos el 13, ¿cierto? Gálatas 3, leamos otra vez desde el 13, para que, es que es tan importante el contexto y el pretexto, porque a veces leemos un versículo y predicamos de eso y sabe que predicamos mal. A veces no solo hay que leer el versículo anterior o toda la porción, sino que a veces toca leer todo el libro para que ese específico versículo tenga sentido. Dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Estamos entendiendo? Dice, con un propósito, para que en Cristo Jesús, la bendición ¿de quién? De Abraham, alcanzase a los gentiles. Y estaba haciendo la promesa hace 4,000 años atrás a un hombre que se llama Abraham. Y aquí está diciendo que esas promesas son ¿para quiénes? Para los gentiles. ¿Entiende que desde el principio dijo que eran para los gentiles? Pero usa la palabra naciones, otras naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, todo aquel. No importa que sea de Buda o haya creído en lo que quiera, cualquier religión que usted haya estado. No importa. Todo aquel que confiese el nombre de Jesús y cree en Él en su corazón, dice la Escritura, será salvo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y mire lo que dice ahí, por favor. A fin de que por la ¿qué? La fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Si usted no tiene fe, no va a recibir jamás esa promesa. ¿Está entendiendo? Mire, perdón que yo le diga a la iglesia hoy. Hay mensajes que son motivadores y usted sale y dice, uy. Pero hoy también hay mensajes que nos tienen que llevar a que nosotros reconozcamos que no podemos predicar a un Dios y llevar una vida diferente. El mensaje nos tiene que mostrar y llevar a que si nosotros venimos a rendir culto y tenemos un corazón dispuesto para servirle al Señor, el servicio para el Señor sea en todas partes, en todo lugar, en su casa, en su trabajo, en su intimidad. ¿Sí me hago entender? Porque Él está viendo
Le decía yo a mi mamita ayer, él sabe cuántos cabellos tiene su merced en la mañana. Y una vez dijo, uy, porque se me está cayendo el pelo. Y en la tarde él sabe cuántos cabellos tiene usted, mamá. Él conoce las profundidades de nuestro corazón. Él sabe qué cosas vamos a pedir antes de que nosotros abramos la boca. ¿Será que Dios es un Dios bueno? Claro que sí. Dios maravilloso. Entonces aquí está hablando del cumplimiento de la promesa. La promesa es ¿para quién? Para todos, vuelvo y repito, todos aquellos que hemos creído. Ya no hay diferencia. El Señor mismo dice, no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay griego, porque todos somos uno en Cristo. No hay diferencia. Pregunto, ¿qué diferencia tiene el espíritu de una mujer al espíritu de un hombre? Cuando Dios le da espíritu a Adán, dice que sopló aliento de vida, ¿correcto? Adán recibe el espíritu de Cristo en él. Ahora es un hombre completo. Ahora él tiene cuerpo, alma y espíritu. Y dice la escritura, tal cual dice el libro de Malaquías. ¿Y por qué no le hizo una esposa o una mujer con otro espíritu? Sino por qué no hizo una mujer aparte y le dio espíritu aparte a ella. Dice la escritura que le dio espíritu a Adán y tomó de Adán la costilla, hizo la mujer para que esta mujer tuviera el mismo espíritu de Adán. Es decir, cada uno de nosotros somos descendientes de ese mismo espíritu de Adán. ¿Entiende lo importante que es esto? Y nosotros tenemos el espíritu de Cristo habitando en nosotros. Amén. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Es más, no está en la prédica, pero quiero leer esta porción. Génesis, capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo se llamaba el hombre? Dice ahí, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién creó? Al hombre. ¿Y a quién creó Dios cuando se refiere al hombre? ¿A un ser humano? No, señor. Siga leyendo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, varón y hembra, y llamó el nombre de ellos Adán. Y la palabra Adán, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir? Humanidad, hombre. Ay, es que Dios ¿cómo es que dicen? Machista. Dios es machista. A ambos, varón y mujer, le dio el mismo espíritu. Nosotros somos los tontos que menospreciamos o a las mujeres. ¿No entiende que todo lo que está ocurriendo en el mundo, la Agenda 2030 está diciendo, mujer, sal de ese encierro, usted no se sujete a su marido porque ahora las mujeres tenemos que ser diferentes? Dios a cada uno nos ha dado un rol. O nosotros los varones tenemos pechos para amamantar. Pregunto, ¿entiende que Dios es un Dios perfecto? ¿Entiende que Dios toma a la mujer como su esposa, su iglesia, y Él es el varón y Él la cabeza? Eso es lo que está diciendo el libro de Efesios. Entonces dice Dios que Él viene y rompe esa pared intermedia para que no haya diferencias entre judíos y gentiles. Y Efesios 2, 14 al 22 dice, ¿ya lo tienen? Efesios 2, 14 al 22. Anote para que revisen su casa. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto es muy importante.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante ¿qué? La cruz. ¿Entiende lo que está sucediendo en la cruz? En ese instante está reconciliando, dice ahí, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Los que no éramos judíos. Y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, ojo, por un mismo espíritu al Padre. No hay diferencia. No hay diferencia. Bájese de esa nube, señor predicador, si usted dice que las mujeres no pueden predicar. Porque está escrito, no hay diferencia. La que predica no es la mujer femenina, el humano. El que está predicando en el púlpito es el mismo Espíritu Santo que toma tu palabra. Ese es el que nos predica. Así de sencillo. ¿O es que la mujer no es digna de recibir el Espíritu Santo? En Hechos 2 dice que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Pare de contar. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, su iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Entiende? Todo tiene que ver con el Espíritu. Y dije anteriormente, o leímos, si usted no tiene fe, usted no ha recibido el Espíritu. Ahora, pregúnteme si usted tiene fe o no tiene fe, yo no sé. Ay, es que él no tiene fe porque se le nota. No. Dice, el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El único que le compete eso es al Espíritu. Usted evangeliza, vaya, haga su tarea, lleve la palabra, léale la palabra, háblele de Cristo. ¿Y sabe qué? Usted no lo va a convencer. No, es que no supe qué decir, no sé si le hablé bien. No se preocupe. Haga la voluntad de Dios. El Espíritu es el que convence. Así de sencillo. Y si no quiere escuchar, siga camino, que hay mucha gente que necesita conocer la verdad. No pierda el tiempo. No mire atrás. De verdad. Sin embargo, no olvide lo que dice el Señor. El que hace volver a uno, multitud de pecados que cubrirá. Entonces, estamos hablando aquí en Gálatas, a fin de que por la fe, ¿quiénes? Los herederos de la promesa de Dios. Es decir, usted y yo. Es que la fe, miremos rápidamente qué es la fe. Hebreos 11. Todo el mundo llega y cuando uno habla de la fe dicen, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo vamos a revisar rapidito para aquellos que no lo hemos entendido. Porque créame que el texto es fácil de comprender, pero el espíritu de la potestad del aire, que quiere impedir que usted no vea, no le permite verlo. Pero es muy sencillo. Dice, es pues la fe, 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que no
se ve. ¿Sí? Es la certeza y la convicción de lo que se espera. Usted está esperando algo. El mundo esperó algo. La humanidad esperó algo, ¿correcto? Y dice, ¿qué es lo que no se ve? Miremos el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los que tuvieron fe. Ojo, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. Entonces, si volvemos al primer versículo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, creer fehacientemente de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? La palabra de Dios. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No había nada. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo y se hizo. Dios dijo, separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Sucedió. Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Y qué pasó? Sucedió. Todo fue hecho por eso que no se ve, que es la palabra de Dios. Entonces, leamos versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por lo que no se veía, la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Si Dios dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿qué digo yo? Así es. Esa es la fe. Tengo que creer porque es la palabra de Dios. Ay, no, la fe es láncese al vacío que no le va a pasar nada. Ajá. ¿Sabe qué más enseña? Pruebe al Señor, lánzate. ¿Sabe quién fue el que dijo eso? Satanás le dijo a Jesús, lánzate. Y eso están predicando en el púlpito. Perdón. La fe en adelante, mi hermano, es que usted crea que el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y así es. En mi nombre sanarán, y así es. Se va a cumplir. Y si usted cree que lo que Dios dijo se cumple, usted es hijo y heredero. ¿Estamos entendiendo lo importante? Espero que no se me apague este computador a mitad del camino, porque está funcionando con batería. Entonces, mire cómo las cosas cambian. Y volviendo a Hebreos 6, habla de dos cosas. Juramento y, ¿quién tiene una memoria? Juramento y promesa. Acuerde que estamos hablando del juramento. Dios juró que la promesa del Padre se iba a cumplir. ¿Ya? ¿Más fácil? Estoy retomando. Pregunta. ¿El juramento se veía? No se veía. La promesa se veía. Tampoco se veía. ¿Entiende que? Mire, volvamos, perdón que los traiga de aquí para allá. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 7, 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, bendito el nombre del Señor, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. ¿Entiende? En un desierto, este hombre preparando esa arca, y todo el mundo pasaba y meneaba la cabeza y decía, este está chiflado. No se le haga raro que usted salga y predique y la gente lo mire de lado y diga, estos evangélicos tienen lavado el cerebro. Y de verdad, porque lo teníamos bien sucio. ¿Sí me hago entender? Así nos van a menospreciar a ustedes, como nos menospreciaron a Noé. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
¿A dónde iba? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo, ve. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo voy. Y le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y qué dijo? Vamos. ¿Entiende que esa es la fe? ¿Entiende que así debemos caminar nosotros? Viendo las cosas que no son, dice la Escritura, como si fueran. Entonces Dios interpone juramento. Dios, ¿para qué? Para recordarnos la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Segunda vez, para alcanzar esta promesa. Les voy a dar ese tip, dicen hoy en día. Tip. Hebreos 10:35. Lea Hebreos, por favor. Si usted quiere bajarse de esa nube de la ley, lea Hebreos. Si usted no sabe la diferencia entre la ley y el evangelio, lea Hebreos. Si usted no sabe qué diferencia hay entre Jesús y los ángeles, lea Hebreos. Mire, Hebreos es un libro maravilloso. Dije, ¿Hebreos qué? 10:35 dice. Es que hasta hay promesas, ¿no? Mire esta promesa. Mire este premio. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón. Después vamos a hablar de los galardones. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿quién lo dice? Dígalo, tranquilo. Que ninguno se pierda. ¿Cuándo hacemos la voluntad de Dios? Cuando usted predica, cuando usted lleva la palabra, cuando usted da a conocer al Señor, cuando usted le dice, en Él hay perdón de pecados, cuando usted le dice, Él murió por nosotros en la cruz. Mire, todas tus transgresiones, todos tus pecados, Él ya los perdonó. Si le abres tu corazón y lo recibes a Él. ¿Sí me hago entender? Y dice ahí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, mire a sus amigos, yo no uso esto, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entiende que sin fe su alma está muerta. Lo leo nuevamente. Tienen fe para preservación del alma. Y me voy a demorar porque no los voy a dejar ir así. Lo siento mucho. Yo anoche decía, pero ¿qué le quito? ¿Qué le quito a esta prédica? Nos falta, mire, esta porción que estamos trabajando, nos falta hablar del sacrificio, nos falta hablar de la sangre, nos falta hablar del perdón de pecados, nos falta hablar que hemos sido liberados de la condena eterna, nos falta hablar de las nuevas promesas, nos falta hablar del que fue vencido en la cruz, Satanás, y nos falta hablar de un montón de cosas. Y yo a veces digo, ¿cómo es que predican esta porción en un día y se acabó? No, esto es vida. Y estamos hablando acerca del vinagre y las uvas, ¿qué? Agrias, ¿qué tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar? Es que esto es maravilloso. Resulta y acontece que en el Antiguo Testamento se hablaba de las maldiciones generacionales. Yo no sé si usted en alguna iglesia, en alguna parte le dijeron, ore por los pecados de su papá, de su mamá, de su abuelito, de su tatarabuelito y todas esas cuestiones. No, aquí hay una enseñanza grandísima que el Señor nos está mostrando cuando Él muere en la cruz y bebe el vinagre. Ojo, esto es realmente importante.
Las uvas agrias son el fruto ¿de qué? De lo que el Señor cultivó. Eso fue lo que le dio ese terreno, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de ellos y quiero que... Y también dice la Escritura que esos frutos, ¿quiénes son? ¿O quiénes fueron en ese momento? La casa de Israel y la casa de Judá. Pero fíjense, inclusive el mandamiento dice que el Señor es un Dios celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces cuando está, no me acuerdo si era un ciego, y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque ellos están por la ley, ¿no? Si este está ciego, cometió pecado. Por eso, cuando las mujeres no podían tener hijos, eso era, dice la Escritura, que era una vergüenza. Porque decían, esta si no tiene hijos es porque, ¿quién sabe hizo ella? O la mamá, o los papás. Esta mujer está en pecado. Tristemente, hoy en las iglesias todavía están enseñando esto. Entonces, si todavía eso está vigente, por demás, dice el libro de Romanos, murió Cristo en la cruz. Así lo dice la palabra. Entonces, esto es maravilloso. Miremos el libro de Ezequiel. Usted no tiene afán y yo tampoco. Esto es libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Con referente a qué es de quién. Todos nosotros, nuestra alma le pertenece a quién. ¿De quién son las almas? Ezequiel 18, 4 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¿Cuál refrán? He aquí, el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿A quién le pertenece el alma del Padre? A Dios. ¿Y la del Hijo? Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Lea todo el texto, versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado del Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos, los cumplió, de cierto a qué vivirá. El alma que pecare, versículo 20, esa morirá. Y mire esto, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya no más. Pero ¿a partir de cuándo empieza a funcionar esto? Pues devolvámonos al versículo 2. Leamos el versículo 2. Siga con el cinturón puesto. Desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias? ¿Y qué pasaba? ¿Y los dientes de los hijos tienen dentera? ¿Entienden que los padres comían las uvas y los que pagaban los platos rotos era qué? Los hijos. Vivo yo, dice Jehová, versículo 3, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Jeremías 31, 29, por favor. Dije 31, ¿qué? 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero siga leyendo conmigo detenidamente. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver los padres
con los hijos. Unos comían y los otros se afectaban. ¿Era la qué? La herencia, ¿no? La herencia. Yo cuando leí esto de verdad me dio hasta un temblor en mi cuerpo. Dice, versículo 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán de entera. Usted comió, usted pecó, usted murió. Su hijo no va a morir por usted, ni su padre va a morir por usted. 31. He aquí, vienen días, dice Jehová. Ponga atención a lo que está sucediendo y de lo que está hablando. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Entiende que estamos leyendo esa pared intermedia? Antes los padres le daban, por la generación del padre, el hijo estaba pecando. Ya no hay. Ahora hay un nuevo pacto. Eso es lo que está sucediendo en la cruz. Cuando Él dice, consumado es, todo se ha cumplido. Está partiendo la historia en dos. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Ojo, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Entiende que es el mismo pacto que está escrito en Hebreos? El mismo pacto que está escrito en Romanos. Textualmente es el nuevo pacto. Cuando nosotros tomamos la copa, dentro de 8 días lo invito a que venga a tomar esa cena preciosa. El Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto. Está hablando acerca de esto. ¿Sabía Dios? ¿Sabía el Señor que bebería vinagre? Claro que sí. ¿Y sabía qué tan mal sabía? Claro que sí. ¿No ve que le produjeron uvas agrias, amargas y llenas de qué? De espinos. Terminamos con Isaías 5, versículo 1 a 7, el que estábamos leyendo. Isaías capítulo 5. Sí, el mismo que leímos al principio. Entonces hay un nuevo pacto en su sangre. Cuando el Señor Jesucristo toma el vinagre, ¿sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Ponga atención. ¿Por qué el Señor acepta tomar el vinagre? Porque aunque Él sabía de la maldad de todos esos dos pueblos, Él decide tomar voluntariamente de este vinagre. Este vinagre es el resultado de la maldad del hombre. Y Él cargó con toda esa maldad en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo lo trascendental que es esto? Esperaba buen vino y le dieron vinagre. En el Evangelio de Mateo dice, y le dieron vinagre revuelto con hiel. ¿Sabe qué es hiel? Odio, aspereza. Y él, aún sabiendo eso, bebió para sí, cargando sobre él toda la maldad de toda la humanidad. Y por esa única razón,
estamos nosotros hoy recogidos aquí como su iglesia, sabiendo que somos salvos, porque Él tomó nuestro lugar, lo que nos correspondía a nosotros en la cruz. Versículo 1, Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será más podada ni cavada. Crecerán cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Esperaba justicia, he aquí clamor. ¿Entiende que eso es lo que nosotros a veces le devolvemos al Señor? Esta predicación es para que nosotros de verdad revisemos nuestro corazón. Amados, ¿de verdad le estamos dando al Señor lo que Él merece? ¿Entiende que Él espera de nosotros? Porque imagínense, no me quería adelantar, pero sí les voy a leer esta porción. Vamos a Mateo, capítulo 21, versículo 40. Esta viña, Él se la quita al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, ¿no? Mateo 21, 40. Esta viña fue la que no produjo los frutos que Él esperaba. Y dice ahí, póngase de pie. Póngase de pie. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pregunto, esa viña se la entregó a nosotros. Esa viña la recibimos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, versículo 41. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Está usted dando los frutos para el Señor, amado hermano? Querido hermano, ¿el evangelio para usted es una religión? ¿Se cambió de religión? ¿O de verdad usted ha entendido que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda? Y que nos va a usar a nosotros para que vayamos a esas personas y les prediquemos. No pierda el tiempo, hermano. No podemos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Hagamos la voluntad de Dios. Recuerde, haciendo la voluntad de Dios, demostramos que tenemos fe. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra, lea conmigo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le decía a los judíos que tenían la viña, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Más claro? Perdón, iglesia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera será desmenuzado. Hermanos, si el Señor lo ha golpeado a usted,
bendito sea el nombre del Señor. Si usted se va tranquilo como si nada pasara, no hay nada que hacer.